¿Qué tal, chicos? Bienvenidos de nuevo a otro episodio del podcast Heaven on Earth. Mi nombre es Bryce Crawford y el episodio de hoy va a ser sobre defender a Jesús, quién es Jesús, hablar sobre su deidad, hablar sobre su pasado y luego ver recursos cristianos y no cristianos que defienden quién es Jesús, que Él existió y cosas así. Así que antes de entrar en eso, voy a comenzar con una palabra de oración. Padre, te damos gracias por este día. Te agradezco por otro aliento de vida. Te agradezco por quien quiera que esté viendo o escuchando esto. Y así que, Padre, solo oro. Que me des una lengua guiada por el Espíritu y que cada palabra que salga de mi boca te glorifique a ti y sabemos que viene de ti, Padre. Así que gracias por otro aliento de vida. Gracias por guiar este podcast y video. Y solo oro por un buen y seguro resto de la semana, un buen fin de semana y que toques los corazones y los oídos que escuchen o vean esto. Es en tu nombre que oramos. Amén. Muy bien, vamos a entrar en ello. Así que quiero comenzar con quién es Jesús. Jesús fue un hombre judío y nació de la Virgen María. Esto es muy esencial. Esto es muy esencial para quién es Jesús y su deidad, porque el hecho de que Jesús naciera de una Virgen María significa que no heredó el pecado. Nació de una virgen. Entonces, como sabemos en Génesis, cuando vemos el las consecuencias de morder la manzana y ceder, permitiendo que el pecado entre en el mundo, heredamos el pecado a través de sexo. Porque cuando un hombre y una mujer tienen sexo, heredamos el pecado a través de eso. Pero al nacer Jesús de una virgen, no hay herencia de pecado de eso. Así que eso habla inmediatamente de la deidad de Jesús. La mejor manera de describir la deidad de Jesús es a través de este muy simple un término teológico llamado la unión hipostática. Ahí es donde Jesús era tanto 100% hombre como 100% Dios. Y creo que esto es clave porque voy a ser completamente honesto contigo. Si Jesús no fuera 100% Dios, entonces su sacrificio significaría absolutamente nada, porque si Jesús no tuviera deidad y si Jesús no fuera Dios, entonces su sacrificio no habría podido cargar con todos los pecados del mundo y ser capaz de perdonarlos. Y veremos más adelante que Él fue alguien que literalmente perdonó pecados, no solo a través de su muerte en la cruz y resurrección, sino que lo vemos perdonar pecados, como más adelante en este podcast. Me verán hablar sobre cómo Él perdona pecados más adelante en la Biblia, cuando sana a personas o cuando las personas lo encuentran debido a su fe radical en Él. Así que eso es algo clave. Debemos entender que Jesús, siendo 100% hombre y 100% Dios, permite que su sacrificio lleve el peso del mundo y le permite perdonar pecados, porque si no es 100% Dios, como dije antes, entonces su sacrificio no significa absolutamente nada. Ahora, eso es solo un poco sobre Jesús, pero la predicción de Jesús, la gente piensa que la Biblia no habla de Jesús en todo en el Antiguo Testamento. Eso es absolutamente falso. Una de las cosas que realmente me cuesta entender es lo evidente que es que Jesús es el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Como es tan obvio para mí cuando lo vemos en el Nuevo Testamento. Estoy como estas personas no entienden. Como los fariseos eran las personas que lo persiguen o las personas que no creen en Él. Cómo no entienden que Él está literalmente cumpliendo profecías en el Antiguo Testamento. Solo algunos importantes. Será Génesis 5. Hay una genealogía en Génesis 5 que va de Adán a Noé. Y está como puesta ahí al azar. Pero es muy clave. Porque esa genealogía en realidad se vincula con el Mateo. Genealogía. Habla sobre en Mateo, si miras la genealogía donde se vincula a Jesús, esa genealogía en Génesis es muy importante para la de Mateo porque permite esa conexión allí y lo muestra. Otro es solo Isaías 14. Me refiero a Isaías 7:14 y vemos que vemos el nacimiento virginal de la Virgen María y el nombre siendo Emmanuel, desde esa etiqueta hacia Jesús. Ahora, estos son solo dos muy simples, muy grandes predicciones y presagios de Jesús, pero hay muchísimas más y verán en el video, como estoy mostrando, un video de múltiples otras fuentes que prueban
que Jesús es el Mesías de las profecías del Antiguo Testamento que se cumplen a lo largo del Nuevo Testamento, de maneras como Jesús las cumplió. Otra cosa que creo que es muy genial es que en esta genealogía, en Génesis capítulo 5, hay algo muy interesante allí. Entonces, la traducción hebrea de todos los nombres en esa genealogía predice a Jesús también. Y puede que piensen que esto es muy genial. Entonces, voy a enumerar rápidamente los nombres que lo predicen y forma un oración. Entonces los nombres son Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Todos esos nombres en orden con la traducción hebrea de los nombres crean una oración que dice: un hombre designado dolor mortal, el Dios bendito descenderá enseñando su muerte, traerá el descanso a los desesperados o consuelo. Eso es algo, eso simplemente me deja asombrado. La genealogía en Génesis 5, las traducciones hebreas de los nombres literalmente predicen el anuncio de la muerte de Jesús y la libertad que encontramos en ella. Así que creo que eso es muy interesante y hay muchas más cosas diferentes que las traducciones hebreas de palabras, como mucha gente olvida que la Biblia no solo está dirigida a Estados Unidos. Así que olvidamos eso. Y entonces cuando miramos cómo fue traducida del hebreo y el griego y cuando observamos las traducciones del hebreo y el griego y vemos los significados más profundos detrás de las cosas a veces. Entonces esos son solo pequeños fragmentos que predicen Jesús. Eso simplemente predice la venida de Jesús, su nacimiento y muerte y resurrección. Así que eso fue realmente genial. Realmente no creo que haya forma de negarlo. Como que, realmente es muy difícil para mí comprender cómo negar eso. Ahora, el ministerio terrenal de Jesús, esto es muy interesante, porque el ministerio terrenal de Jesús, así que si estamos considerando los evangelios aquí, hay 3 biografías antiguas que hablan sobre Jesús y luego hay una narrativa histórica. Así que las biografías son Mateo, Marcos y Juan. Y Mateo fue escrito para los judíos y simplemente les dice a los judíos que Jesús es el Mesías. Básicamente eso es lo que Mateo está diciendo a la gente. Marcos fue escrito para los romanos y Juan les dice a las personas que Jesús es Dios. Así que inmediatamente estos 3 evangelios de los 4 son empujando esta biografía antigua, como escribiendo sobre quién es Jesús. Ahora Lucas siendo médico, esto es muy clave. Lucas entra en muchos detalles porque Lucas era un médico, así que sabe cómo escribir y conoce la necesidad de los detalles. Así que escribe esta narrativa histórica que fue escrita para los griegos, explicando cómo Jesús fue. Perfecto, entonces creo que eso es muy clave y en estos vemos diferentes cosas sucediendo. Jesús estaba sanando a la gente, ocurrieron diferentes maravillas y él estaba enseñando y sus encuentros con los fariseos son realmente clave. Y algo de lo que quiero hablar es como sus curaciones y milagros. Como cuando lo vemos alimentar a los 5,000, lo vemos, ¿sabes? Al principio, cuando está reuniendo a los discípulos, cuando llena sus redes de peces, lo vemos calmar tormentas, lo vemos sanar leprosos y cosas así. Y creo que eso es muy hermoso. El poder que Jesús tiene y solo nuestra ignorancia hacia ello como seres humanos, como Jesús es literalmente Dios, porque cuando vemos que ocurre algo sobrenatural, debemos darnos cuenta de que es de lo sobrenatural. Tenemos que darnos cuenta de que no es algo de esta tierra. Como, no podemos mirar algo como un milagro o una curación o algo así. Tuve una curación personal y supe de inmediato que esto no puede ocurrir normalmente. Esto no sucede normalmente en absoluto. Entonces tiene que ser de Dios. Ahora, nuevamente quiero aclarar algo. No todo lo sobrenatural es de Dios. Hay muchas cosas, especialmente la nueva era, cristales, manifestación, cartas de tarot, cosas así. Hay muchas cosas sobrenaturales que no son de Dios. Pero cuando ves algo sobrenatural, debes darte cuenta de que no hay nada en esta tierra físicamente, nadie en esta tierra que pueda hacer que eso suceda sin la ayuda de algo sobrenatural o alguien sobrenatural. Así que eso es realmente asombroso. Ahora, el mayor problema es Jesús y su deidad. Jesús y su deidad son muy importantes. Entonces, estas son algunas cosas que sucedieron. Jesús hizo afirmaciones directas literalmente a lo largo de las Escrituras cuando hablaba con la gente. En Juan 10:25 al 33 les dice a las personas: yo y el Padre somos uno. Él le dice a la gente como yo soy Dios. Ahí vemos la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, como si estuviera diciéndole a la gente: yo y el Padre somos uno. Otro está en Juan capítulo 8, versículo 19, donde dice: si me conocieras, conocerías también a mi Padre. En Juan capítulo 14, versículos 8 y 9. Decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. A él está haciendo afirmaciones directas de que es Dios y esto molestó a mucha gente. Pero como dije antes, sus habilidades para sanar y su capacidad para hacer cosas que nadie más podía solo demuestran que Él es Dios, que tiene deidad. Incluso en su juicio, una cosa divertida es como
Las personas cuando estaban poniendo a juicio a Jesús estaban tratando de encontrar personas, condenar a Jesús para tener algo por lo cual juzgarlo, pero nadie lo haría porque nadie podía encontrar una razón legítima para que Jesús fuera juzgado. Así que lo juzgaron por blasfemia. Dijeron, afirmaron que era un blasfemo. Y vemos eso. No está siendo juzgado por sus acciones, sino por afirmar ser Dios, aunque es Dios. Y su defensa fue que Él es Dios y no es un blasfemo. Intentó decirle a esta gente. Ahora, todavía me asombra cómo en el Antiguo Testamento se predice que sucederán todas estas cosas. Todo esto ocurre y sin embargo todavía sucede porque nada puede interferir con la voluntad soberana de Dios. Cosas por las que oramos y cosas que le pedimos a Dios pueden alinearse con la voluntad soberana de Dios, pero nada puede alterar la voluntad soberana de Dios, lo cual creo que es muy interesante. Así que sí, cuando Jesús estaba en juicio, su defensa a todas las acusaciones fue, bueno, yo soy Dios, no soy un blasfemo como estoy tratando de decirles, como yo soy Dios. Eso fue muy, muy impresionante y algunas de sus afirmaciones indirectas, como el no decirlo directamente, fue que aceptaba adoración. Juan 4 nos dice que debemos adorar en verdad y en espíritu. Y así muchas veces vemos a lo largo de, sabes, daré ejemplos, pero como en Mateo capítulo 8, había un leproso que alaba a Jesús después de su sanación. Había un hombre ciego en Juan 9 que alaba a Jesús después de su sanación. La hermana de Lázaro en Marcos 14 y Mateo 26 lo hace. Ahora una de mis historias favoritas está en Lucas 7 con la mujer y el frasco de alabastro de ungüento. Creo que es muy hermoso porque quiero que pienses en esto, quiero enfatizar esto rápidamente. Este frasco de alabastro de ungüento era muy caro en esa época y a veces a las personas les tomaba un año de salario solo para poder pagar este frasco de alabastro de ungüento. Y porque ella reconoce la deidad de Jesús, su justicia y su grandeza, está dispuesta a entregarlo fácilmente, sin duda. No duda ni un segundo en ungir a Jesús como con este frasco de alabastro. Y creo que es muy especial porque a veces tenemos que pensar, como que tenemos que sentarnos y pensar antes de... Queremos dedicar nuestra vida a aquel que nos dio vida, aquel que nos dio una oportunidad de libertad. Como que tenemos que sentarnos a pensar en renunciar a eso cuando esta mujer inmediatamente entiende la importancia de Jesús. Y es como, sí, renunciaré a una de las cosas más caras que tengo para ungir Jesús con ello. Creo que eso es muy hermoso. Entonces él aceptó la adoración y perdonó pecados. Como dije antes en Marcos 2, Juan 5. Cuando la gente era sanada, él perdonaba sus pecados porque veía su radical fe. Y algunas otras afirmaciones indirectas afirmó ser la vida en Juan 14:6 y Juan 15, enseñó con autoridad y habla con la palabra de Dios. Estas son solo algunas de las afirmaciones indirectas que conocemos como este hombre es Jesús, como tiene deidad, posee deidad. Y hablando de la deidad, algunos de sus títulos de deidad serían Yahweh, que significa Señor, yo soy, el Hijo de Dios, Hijo del Hombre, y Abba Padre, y lo vemos referirse a Dios como Abba Padre, y esto molestó a la gente, especialmente a los fariseos, y ellos, porque eran seguidores de reglas, personas legalistas, y molestó a ellos porque él estaba afirmando ser Dios y ellos no se daban cuenta y así lo llamaban blasfemo. Pero él no es un blasfemo, él es Dios. Y entonces con estos títulos son adecuados para Jesús porque él posee deidad. Pero estos fariseos se molestaban. Esto simplemente me duele el corazón ver a esta gente no entender que Jesús es Dios. Realmente me duele el corazón. Ahora podría hablar sobre la Biblia todo el día y cómo respalda a Jesús, pero no tendría sentido para mí no mostrarte algunos recursos no cristianos y paganos que literalmente prueban que Jesús existió. Así que lo vamos a hacer. Entonces, para todas las personas que dicen que no hay nada fuera de la Biblia que pueda probar a Jesús, están absolutamente equivocados. Algunos de los más grandes historiadores en los que hoy confiamos para la historia pasada literalmente prueban a Jesús. Y uno de los más conocidos es Cornelio Tácito. Este hombre copiaba en los registros romanos, así es como literalmente se transmite la historia, que la gente tiene que copiarlo y registrarlo. Y en el pasado, ya sabes, había muchos historiadores que querían manipular la historia y cosas así para hacer cosas. Pero Cornelio era un hombre muy confiable, no manipuló la historia, no, ya sabes, alteró cosas. Así que la gente miraba sus antiguos escritos históricos y cosas. Incluso en la actualidad, miran los escritos de Cornelio Tácito y su historia como prueba y para mirarlos hacia atrás por su veracidad y validez. Y en sus escritos, él habla sobre cómo Nerón persiguió a los cristianos y escribió sobre la crucifixión de Jesús.
Él copió documentos romanos. Este tipo que no cree en Jesús, solo un historiador, Cornelius Tacitus, él vivió desde el año 55 después de Cristo hasta 120. Él escribe sobre la crucifixión de Jesús y cómo Nerón persiguió a los cristianos. Y eso era prueba de que Jesús sí existió, porque está escribiendo la historia romana y la está transmitiendo. Él fue considerado uno de los mayores historiadores de la antigua Roma. La gente literalmente depende de sus antiguos escritos históricos para la sociedad actual. Y él literalmente habla sobre la crucifixión de Jesús. Algunos otros asombrosos, hermosos investigadores van a ser mis amigos Flegón y Talo. Estos tipos son increíbles. Año 52 después de Cristo y del 80 al 140 después de Cristo, estos tipos escribieron. Así que Talo confirmó la extraña oscuridad. La Biblia habla sobre cómo hubo esta como extraña oscuridad cuando Jesús fue crucificado. Y él confirma que hubo una extraña oscuridad en la tarde en que Jesús fue crucificado. Y escribió mucha historia del Mediterráneo. Desde la guerra de Troya y todo a lo largo de su tiempo. Y así era un historiador muy válido y escribió sobre cómo hubo una extraña oscuridad en la tarde en que Jesús fue crucificado. Y mi amigo Flegón, él era un autor griego. Y él también escribió sobre la extraña oscuridad y da una fecha y hora, la 202ª Olimpiada, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Ahora, esto es lo que también me parece loco. Él también menciona un terremoto del que también se habla en la Biblia, pero su excusa para la oscuridad fue un eclipse solar, lo cual me deja alucinado. He visto un eclipse solar yo mismo, ocurrió en la escuela, y los historiadores y científicos saben que los eclipses solares no duran desde el mediodía hasta las 3. Duran de 3 a 5 minutos como máximo, tal vez 10 minutos, no mucho tiempo. Así que tendría que ser imposible que ocurriera un eclipse. Y además, los científicos e historiadores rastrearon la ubicación de los planetas y el Sol y la Luna todo el camino de regreso hasta la 22ª Olimpiada. Y el Sol y la Luna no estaban cerca el uno del otro para que ocurra un eclipse solar. Así que eso refuta la teoría del eclipse solar allí. Pero el hecho de que estos historiadores que no creen en Jesús estén escribiendo sobre la crucifixión de Jesús y la extraña oscuridad y terremoto en su crucifixión, probar que el evento ocurrió. Y el último recurso sería Mara Bar Serapion. Ella compara a Jesús con Sócrates y Pitágoras, dos muy conocidos influencias dentro de la historia, y ella dice que Jesús fue el rey sabio y que vivió en su enseñanza que él había dado. Él viviría la enseñanza que dio. Están literalmente escribiendo sobre quién es Jesús, si Jesús existió. Lo compararon con algunas de las personas más conocidas y sabias, estadounidenses comunes o no estadounidenses, personas comunes. Y luego continúa diciendo que Jesús vivió las enseñanzas que enseñó, lo cual sí vivió las enseñanzas que enseñó, lo cual hizo. Eso prueba que Jesús fue perfecto en las cosas que enseñó. Así que es muy, muy sorprendente. Ahora, lo último de lo que quiero hablar es sobre la muerte y resurrección de Jesús. El jardín del Monte de los Olivos habla de justo antes del arresto de Jesús. Jesús se aleja y ora, y en Lucas capítulo 22, versículos 43 al 45, habla de cómo su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre, y me encanta ese énfasis porque creo que ese énfasis es necesario para entender el peso de los pecados que está a punto de cargar, pasados, presentes y futuros. Porque su sudor, siendo tan pesado como gotas de sangre, creo que como solo demuestra la cantidad de peso que este hombre está a punto de cargar en la cruz. Tengo esta vía de tren aquí, es como una cosa de vía de neumático de tren, lo clavarían en el suelo, y no sé si puedes ver lo grande que es esta cosa, pero es tan grande como mi cabeza, y a veces lo miro y lo sostengo contra mi muñeca así. Y me imagino que esto se clava y se atraviesa mis manos. Pero imagina algo más grande y grueso atravesando tus manos. Y no solo el dolor físico, sino el peso de los pecados del mundo y de la humanidad, siendo cargado en la Seger, siendo cargado en la cruz, junto con el dolor físico. Es increíble. La muerte, amo a los ladrones en la cruz. Hay otras dos personas siendo crucificadas junto a él. Uno está burlándose de Jesús y el otro decide creer en Jesús. Dice, tú eres el Hijo de Dios. Y me encanta que Jesús mira a este hombre y le dice, tú y yo. Él le dice, tú vas a estar en el paraíso conmigo esta noche, como estarás conmigo en el paraíso. Y creo que eso es hermoso por la fe radical del hombre.
solo saber, él dice, este tipo es el Hijo de Dios. Así que por su fe radical termina creyendo y yendo al cielo. Y como vemos, la frase está terminado siendo dicha en la cruz, la última frase está terminado, la profecía cumplida, dando ahora a toda la humanidad después de esta muerte y resurrección la oportunidad de libertad a través de Cristo. Y como dije, continúa hablando sobre el terremoto en Mateo 27, del verso 54 que mencionamos antes, y luego la resurrección. Vemos que Jesús se encuentra con todos los discípulos y vemos al incrédulo Tomás, donde Tomás pone sus manos en los agujeros y se da cuenta, oh hombre Jesús, realmente resucitaste, conquistaste la muerte. Y luego vemos la gran comisión, salgan y cuenten a estas personas, cuenten a los discípulos y el mandato para todos nosotros, los creyentes también, de ir a difundir el Evangelio. Y vemos algunas de las mejores presentaciones del Evangelio a lo largo de los hechos y la persecución, y es increíble. Es un honor ser perseguido por Jesús. En general, realmente creo que hay demasiada evidencia para negar a Jesús y hay mucha más evidencia de la que ni siquiera hablé en este episodio. Pero, hombre, estoy realmente emocionado y espero que haya algunos hechos y cosas que puedas usar de las que hablé para combatir a las personas que discuten contigo sobre Jesús. Y voy a poner estas notas. Si quieren las notas, pondré un enlace. Ustedes pueden tenerlas y usarlas, revisarlas. Muy genial. Chicos, los amo y déjenme orar rápidamente. Así que Padre, gracias por este día, gracias por permitirme hablar y hablar a través de mí. Así que solo rezo para que tengamos una semana segura y maravillosa y que las personas que escucharon y sus corazones que estaban sintonizados, Padre, simplemente permíteles usar el conocimiento y la sabiduría de este episodio del podcast o de este video que han visto para impactar otras vidas, que puedan estar equipados y salir a defender el nombre de Jesús. Así que Padre, te amamos y te alabamos, te agradecemos, es en el nombre de Jesús, amén. Chicos, muchas gracias por prestar atención y por ver y escuchar este podcast Heaven on Earth, episodio 3. Manténganse seguros, manténganse grandes y nuevo episodio el próximo jueves. Gracias, chicos.